Así que influye mucho el cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, influye tanto, porque la conversación interior, cómo nos hablamos nosotros mismos, tiene características hipnóticas. Nos mete en un estado de trance, tiene acceso directo a nuestro inconsciente y nos moldea la percepción de la realidad. No podemos pensar que las palabras se las lleva el viento. Las palabras abren cajones emocionales y esos cajones emocionales producen o están asociados a procesos químicos que afectan a nuestra salud y afectan a nuestra eficiencia. Son fundamentales las palabras que nos decimos por la mañana porque ya están influyendo a cómo vamos a vivir ese día, y son fundamentales las palabras que nos decimos antes de dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño se reorganiza la memoria. No nos interesa que se reorganice la memoria alrededor de pensamientos llenos de negatividad. No nos interesa en absoluto. ¿La verdadera talla de un individuo se ve ante las dificultades? Yo creo que sí. Estamos viviendo momentos de mucha dificultad y en los momentos de mucha dificultad sale lo mejor y lo peor de las personas. Porque es cuando verdaderamente nos tenemos que quitar las máscaras, tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos y preguntarnos ¿quién soy yo o quién he de ser frente a estas circunstancias? Y la verdad es que la vida y la historia nos demuestra que esto es así. En situaciones muy complejas por las que ha pasado la humanidad, se han visto ejemplos de superación, ejemplos de inspiración que todavía nos conmueven. Doctor, ¿es verdad que si no nos gobernamos, no gobernamos nuestra mente, ella nos gobernará a nosotros? La mente es un instrumento de la consciencia, cuyo anclaje está fundamentalmente en el tejido cerebral y en el tejido corporal. La mente puede ser llenada de pensamientos muy negativos, que los vamos o generando nosotros o los vamos tomando del exterior. Esos pensamientos, si no somos cautos, pueden tomar el dominio de nuestra propia percepción, de la manera en la que vemos la realidad. Y cuando tomamos ese esfuerzo y ese compromiso en entrenar nuestra mente, no en juzgarnos, sino en explorar qué nos está pasando, empieza a hacerse luz en la oscuridad. Eso es la conciencia. Y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de veces en las cuales podíamos hacer cosas mucho mejores que las que hacemos. Invito a sustituir el juicio contra uno mismo por la observación de uno mismo, por la exploración, porque cuando uno se conoce, también se comprende. Los seres humanos estamos muy en el modelo de pensar que los procesos de cambio personal, que los procesos de transformación tienen que ocurrir en un instante. ¿Y qué pasa? Que no tenemos la paciencia para seguir trabajando sobre nosotros mismos, ni la confianza para aguardar que en un momento, el más inesperado, ese trabajo aparecerá. Cuando nosotros aceptamos que los procesos en el ser humano son complejos y llevan su tiempo, tenemos paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia sencillamente es adaptarse al ritmo natural de las cosas. Y la paciencia es amarga. Lo que pasa es que su fruto siempre es dulce. ¿Hasta qué punto el agradecimiento puede resultar sanador? Creo que la emoción más saludable que existe es el agradecimiento, es la gratitud. Nos acostumbramos a tener vista, nos acostumbramos a tener oído, a poder hablar, a poder leer, a podernos comprar algunas cosas, a poder comer todos los días o casi todos los días, a estar más o menos calentitos, y ya esto lo damos por supuesto. Y a veces tenemos que mirar atrás y ver personas que tienen la misma dignidad que nosotros, incluso que se han esforzado mucho mejor o mucho más que nosotros, y no gozan de nada de eso. Entonces, el agradecimiento es sencillamente levantarte por las mañanas y decir, bueno, por supuesto que en mi vida no todo es perfecto, por supuesto que en mi vida hay cosas que no me gustan y cosas que tengo que mejorar. Hay tantas cosas por las que tengo que agradecer. A través de las creencias limitantes o disfuncionales, como dices tú, construimos un mundo personal más estrecho, amargo e infeliz. Claro, las creencias de las que estamos hablando no son simples ideas.
El filósofo José Ortega y Gasset decía que tenemos ideas y en las creencias estamos. Son formas de estar en el mundo. Si yo tengo ideas muy fijas de mí mismo, ideas muy fijas del mundo, yo estaré respecto a mí mismo y respecto a los demás, no en base a las posibilidades que esas realidades me ofrecen, sino a esas creencias que estrechan mi percepción. El gran desafío de estas creencias es descubrirlas porque están implantadas en el inconsciente. Exige un trabajo de observación, no de juicio, de exploración y constantemente dejarse envolver por la pregunta: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para reaccionar de esta manera? Si nos dejamos envolver por la pregunta, si tenemos paciencia, si tenemos confianza, hay una parte de nuestra mente que buscará la respuesta y de repente un día aflora la creencia y dices: anda, pero si esto es lo que yo pensaba. Y en el momento en el que la creencia disfuncional aparece, suele ser tan absurda que lo primero que te quedas es perplejo. A la vez te das cuenta de que es cierto, que eso ha estado imperando en tu vida. Y bajo la luz de la conciencia, esa oscuridad sencillamente se desvanece. Cuando nos hallamos frente a un reto, a un desafío complejo, esto no suele ser agradable. Se genera una tensión interior, una duda de si seremos capaces de resolverlo, de encontrar una solución. Y la tendencia es a abandonar, a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el dolor. A nadie le gusta esta sensación de tensión. Ahora bien, cuando tú tienes un motivo fuerte, cuando tú tienes una meta poderosa, cuando estás de verdad comprometido y aguantas, sigues notando esa tensión desagradable. Pero es que ahora el cerebro se encuentra con que no le estás dando una salida fácil. Y como una de las misiones fundamentales del cerebro es protegernos del dolor, él tiene que encontrar un camino para que salgamos de ese dolor. ¿Dónde lo haya? Abriendo dos ventanas. La ventana de la inteligencia y la ventana de la creatividad. Por eso en esos momentos cuando no tiramos la toalla, antes o después se abre una puerta. Hay muchas seducciones, hay muchas fascinaciones en las cosas, hay muchos estímulos que de entrada nos lo prometen todo, y es muy fácil dejarse arrastrar, es muy fácil dejarse seducir, es muy fácil dejarse fascinar. Por eso necesitamos esa libertad y decir: a ver, este estímulo me está invitando a dar de mí lo mejor, a crecer y evolucionar como ser humano, y recordemos que crecemos y evolucionamos con los demás, en el encuentro, no en el egoísmo, sino en el encuentro. O por el contrario, me está llevando a un proceso donde poco a poco voy a perder el sentido de quién soy en realidad. Por eso no es una vigilancia desde la angustia, no es una vigilancia desde la obsesión, desde la preocupación, es una vigilancia desde el estar alerta. Lo mismo que estamos alertas, o podríamos estar alerta en relación a lo que comemos, en relación a las compañías que tienen nuestros hijos. Lo mismo necesitamos estar alerta acerca de estos estímulos. Si estos estímulos verdaderamente están fomentando el ejercicio de nuestra libertad y nuestro ideal de plenitud, o por el contrario, nos están empequeñeciendo, nos están transformando en objetos. Hay estados de ánimo que nos elevan a lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos desde esa atalaya, vemos las cosas con más claridad. Vemos posibilidades en el futuro que nos ilusionan y nos entusiasman. Nos sentimos más cerca de los demás. Somos más generosos. Somos más compasivos. Somos más comprensivos. Tenemos más energía, más creatividad, más claridad. Sin embargo, cuando tenemos un estado mental que nos hunde, tenemos menos capacidad de ver con perspectiva, nos tornamos irritables, nos centramos exclusivamente en nosotros, vemos a los demás como cosas, como objetos que nos pueden ayudar a conseguir las cosas o que nos las están dificultando. Por tanto, cambia por completo la relación que yo establezco conmigo mismo y con el mundo. Nosotros podemos tener un impacto tremendo a la hora de alterar nuestros estados mentales. Por supuesto, las circunstancias afectan, influyen. Lo que no hacen es determinar. Víctor Hugo, una de las cosas que dijo fue que la tragedia de las personas no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir.
Porque cuando nosotros nos vayamos a donde nos vayamos, después de estar en este planeta azul, verdaderamente nos daremos cuenta de lo que es importante en la vida. Si eso va a ser importante en el momento de morir, ¿por qué no es también importante en el momento de vivir? La vida es una escuela para recordar lo que ya somos. Y en nuestro interior, nuestro ser, es unidad, es bondad, es verdad y es belleza. Cuando buceamos en el océano de nuestro cerebro a través de la meditación, ¿qué nos podemos encontrar? ¿De qué podemos ser capaces? En mi experiencia personal hay dos grandes dimensiones que se abren cuando uno hace el viaje interior. La primera de estas dimensiones es el descubrir aquellas cosas de las que no te sientes orgulloso y que están lastrando tu vida. Tienes que entrar en contacto con lo que se denomina la sombra, la parte oscura, la parte que uno se ha negado a sí mismo, y es muy importante abrazarla, no rechazarla, no temerla, no huir de ella, no quedarse bloqueado ante ella, porque es curioso, esta sombra no es el resultado de la maldad inherente del ser humano, sino del profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. Y cuando uno abraza su sombra, es decir, abraza a ese niño herido, a esa niña herida, que se ha sentido pues no suficientemente querido, que no se ha sentido suficientemente valorado, en ese momento empieza un proceso precioso que es la sanación interior, es decir, la sanación desde dentro y la transformación del corazón, porque el corazón despierta. La segunda dimensión que nos encontramos y que es verdaderamente asombrosa es una dimensión de recursos y de capacidades que jamás imaginamos que podríamos tener. Hay recursos como la creatividad, la claridad mental, la paz interior, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, que tienen un poder transformador y que mientras no seamos conscientes de su presencia en nosotros, pues viviremos angustiados, llenos de tensión, tristes, amargados, frustrados, etc. Entonces, por eso considero que aunque el viaje interior no es un viaje fácil, es un viaje absolutamente precioso y me gusta recordar algo que leí hace tiempo, procede de un escrito muy antiguo, que es el viaje interior es el viaje sin distancia, porque viajas de la cabeza al corazón. Entonces nuestra cabeza, nuestro intelecto suele querer controlarlo todo, dominarlo todo, llega incluso a asfixiar elementos fundamentales de la persona, mientras que el corazón es la sabiduría, es el reconocimiento de nuestra grandeza, es el conocimiento profundo de lo que es verdad, de lo que es realidad. Y ese viaje interior, pues claro, cuesta porque es abandonar nuestra zona de confort, que es nuestra cabeza, nuestro intelecto, entrar en un terreno absolutamente desconocido y dejarse llevar solo por una palabra: confianza. Todas las prácticas de silencio bien llevadas, se sabe perfectamente que cambian la arquitectura cerebral, pero además en tiempos que jamás se hubiera considerado posible. Se sabe también que potencian el sistema inmune, que es fundamental para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Una persona que sea agradecida, que es otra forma de cavar en esa mina, una persona que sea agradecida es una persona que regula mucho mejor su tensión arterial y mucho mejor sus cifras de glucosa. Entonces, en el ser humano está perfectamente entretejida su dimensión física, anatómica, fisiológica, con su dimensión mental y su dimensión trascendental. La gran ventaja de esto es que todo impacto a nivel físico, impacto positivo me refiero, que tiene que ver precisamente con el crecimiento personal, que por supuesto incluye al cuerpo, incluye nutrición, incluye descanso, incluye ejercicio físico, tiene un impacto directo en los procesos mentales. Las personas que hacen ejercicio físico, que cuidan su nutrición, son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, está más que visto. Y además afecta a su dimensión anímica, son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho,
La función de su cerebro es la función de su sistema inmune. Y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. Lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Te vas dando cuenta de que, claro, que muchas veces la irritación hace que nos provoquemos unos a otros, pero detrás de la irritación, detrás de la provocación, al menos la mayor parte de las veces, no hay un deseo de dañar, sino es como el que está ahí, como el elefante en cacharrería, o sea, no sabe por dónde, cómo ventilar su tensión y la ventila a través de la agresión. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas, y pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta a la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. ¿Cómo cultivar el alma? El alma se cultiva siguiendo unos pasos sencillos que no fáciles. El primero de los pasos es la compasión, es decir, comprender que todo ser humano está sufriendo y que muchos de nuestros gestos más incómodos, más desafortunados, no obedecen a nuestro deseo de dañar, sino a que no sabemos qué nos pasa y, como decía Ortega, eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Y es ver a los demás como personas que, igual que yo, quieren ser más felices y sufrir menos, no verles como medios para conseguir cosas o tal vez como obstáculos que me impiden conseguirlas. Entonces esta mirada trascendental, este ver a la otra persona más allá de la superficie, eso es el cuidado del alma. El segundo elemento es la generosidad, es decir, dar sin esta necesidad de recibir, que te importe más la otra persona. La gratitud, o sea, hay estudios impresionantes que muestran cómo el ejercicio de la gratitud mejora la tensión arterial en personas hipertensas y el control del azúcar en diabéticos. ¿Quién se levanta por la mañana agradeciendo? Está vivo. Y otro elemento, por ejemplo, en el cultivo del alma, es el cuidado de la naturaleza. Todos sabemos por experiencia, no hay que ser ningún lince para caer en esto, que cuando tú te das un paseo por el campo, cuando tú estás un poco en silencio, cuando tú ves el mar, cuando tú tienes ese recogimiento, tú experimentas momentos de intuición sorprendentes, tu cuerpo mejora. El alma está fuera del tiempo y del espacio, el alma está en el presente constante, el alma está en el aquí y en la hora, el alma está en cada instante, el alma es algo que no se puede coger con la mano, solamente se puede sentir con la mano no cerrada sino abierta. El alma es lo que hace que dos seres humanos cuando se miren se comprendan y se quieran. El alma es eso que permite cuando estás en la naturaleza sientas que algo dentro de ti vibra. Pretender encasillar, pretender encorsetar algo de semejante dimensión es como
Pretender meter el cielo en un recipiente o el mar en un hoyo que hagamos en la arena no tiene ningún sentido. De hecho, la ciencia, ante todo lo que significa lo suprasensorial, lo transpersonal, lo metafísico, no dice ni que sí ni que no, dice que no sabe. Y creo que me parece una posición absolutamente legítima. La ciencia puede medir con lo que hoy se puede medir, pero hay muchas cosas que hoy no se pueden medir y no porque no se puedan medir dejan de existir. Lo mejor y lo peor anidan en el ser humano. Nosotros entiendo que tenemos todos una responsabilidad de hacer que salga lo mejor y dejar durmiendo lo peor, porque es parte de nuestra naturaleza. Dentro de cada ser humano hay un ser grandioso y hay un ser mezquino. Ser mezquino hay que dejarlo dormir. Al ser grandioso se le puede ayudar a aflorar, a desplegar sus alas y ayudar a muchas personas a salir adelante. Lo mismo que las palabras pueden ayudar a una persona a creer en sí misma, a salir adelante, o pueden hacer que dude de sus posibilidades y hundirse ante un desafío muy grande. Lo mismo cuando nuestra vocación es ayudar a que emerja lo mejor, eso sucede. Y cuando nuestra verdadera intención es dominar a los demás para que sean medios para nuestros propios fines, conseguimos que salga lo peor. No creo que de esto uno se deba sentir o se pueda sentir muy orgulloso. Entonces, dos ideas. La primera es que todo ser humano es capaz de crear una gran diferencia, pero nunca la creará si se siente demasiado pequeño para crear esa diferencia. Y por otra parte, todos somos corresponsables de la realidad. Hay veces que decimos, es que la gente tal, es que el sistema... No. Si quiero dejar de ser parte del problema, tengo que empezar a ser parte de la solución. Y no se es parte de la solución culpando y criticando, sino aportando soluciones que generen valor. Resulta verdaderamente paradójico que en una época con tantísima comunicación haya tanta soledad. Y es por una sencilla razón. Es porque la comunicación que estamos teniendo es tremendamente superficial. Y el ser humano tiene anhelo de una conversación más profunda. La soledad puede llegar a matar, porque el ser humano es un ser de encuentro. Y cuando tú te sientes solo, activan con mucha facilidad partes de nuestro sistema nervioso que solo se activan cuando uno se siente en peligro, cuando uno se siente aislado. Cuando el ser humano tiene anhelo de encuentro, hasta la cosa más pequeña puede marcar una enorme diferencia. Y sobre todo eso, ser sensibles a un problema que es enorme, porque quien se siente solo no va por ahí con un megáfono contándolo. Hay que tener esa agudeza sensorial para descubrirlo y hacer ese pequeño esfuerzo, un esfuerzo sin ruido, un esfuerzo sin parafernalias, para que esa persona sienta que hay alguien que se ocupa, que hay alguien que se preocupa, que hay alguien que está, a lo mejor en la distancia, pero aún así que piensa en ella. ¿Qué superpoderes tenemos? Bueno, yo creo que el primer superpoder es el superpoder de ilusionarte, es decir, lo que es la inspiración, una propuesta, una visión que le trascienda, es decir, que no terminen en el yo, mío, para mí. Lo segundo que le mueve es la capacidad de poner en marcha su creatividad, su capacidad de comprensión en profundidad de aquellas realidades que no son evidentes. El tercer superpoder que tiene es el superpoder de ponerse en marcha siendo inasequible a lo que es el fracaso, es decir, levantándose cada vez que se cae. Esta capacidad del ser humano de ir aprendiendo a medida que se cae es algo que nos ha ayudado a lo largo de toda nuestra historia. Lo que pasa es que muchas veces o no estamos suficientemente inspirados porque no tenemos una visión, o no ponemos en marcha el proceso creativo y ni siquiera tenemos una estrategia, o sencillamente pensamos que las cosas suceden solas. Lo que pasa es que uno tiene que tener primero una inspiración, una estrategia y un entrenamiento. La inspiración es saber que en ese día se pueden abrir posibilidades que ni siquiera te imaginas. ¿Quién soy yo para decir que ese día no va a ser un día extraordinario? ¿Cuál es la estrategia que utilizo? Pues por ejemplo algo tan sencillo como pensar en 5 personas a las que yo realmente expresaría gratitud. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y que muy pocas personas tienen. Este ejercicio tan sencillo de pensar antes de levantarte de la cama, justo al despertarte, en 5 personas a las que tú quieras
las que tú valores, que estén añadiendo valor en tu vida, en tu existir, se ha demostrado no solamente que hace que te encuentres, te levantes con mejor ánimo, es que se ha visto que tiene un impacto, por ejemplo, en los niveles de glucosa, en los niveles de lípidos, en los niveles de tensión arterial. Y la parte de entrenamiento es que esto no es un día agradezco y el otro no. Es decir, si me lo tomo en serio, digo, si esta estrategia realmente tiene sentido y me explican por qué tiene sentido, por lo menos tengo que darle la opción de que funcione. Esto de lo voy a probar a ver si funciona, lo pruebo un día y si no ha funcionado como me gusta, no sirve, eso es la excusa fácil para mantenerse atrapado en modelos viejos mentales que nos tienen muchas veces tremendamente esclavizados. El cerebro humano está tan preparado para los cambios que hay uno de los dos hemisferios del cerebro que está especialmente diseñado para adaptarse a los cambios. Si es así, si el ser humano es hijo del cambio, ¿qué es lo que nos hace tan resistentes al cambio? Y aquí hay que entrar en otra dimensión, mucho más sutil, porque es una dimensión metafísica. Es una figura que tenemos, una especie de programación mental que se llama ego. Entonces, el ego busca sobre todo controlar, busca la seguridad, busca la certeza, busca el estatus, busca el reconocimiento, busca encajar como sea. Y todo lo que sea un cambio, todo lo que sea abrirse a la incertidumbre implica descontrol. Implica a lo mejor perder estatus, porque claro, ya no puedo demostrar lo que sé en un terreno en el que no sé. Puedo perder reconocimiento. A lo mejor me exige entrar en contacto con otras personas y no, digamos, entre comillas, con mi antigua tribu. Y el ego se rebela contra esto. Claro, el ego tiene mucha fuerza porque de alguna manera utiliza todo lo que es la arquitectura cerebral para que experimentemos un proceso de cambio como una amenaza. Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay tres capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer el ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado es cualquiera de nosotros, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Y a través de caminar por ese terreno desconocido, descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse. De tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió, es un ser que se parece mucho más a quién es en realidad, no a quien creía que era. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces, la consciencia no se amplía juzgándose, la consciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza al misterio. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo, el valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. El valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda. Lo tercero, un cierto sentido de aventura y de curiosidad.
Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Llegar a cierto nivel en la vida, a cierto nivel de éxito, pide una enorme dedicación. Que quien no esté dispuesto a poner esta dedicación no podrá llegar probablemente a hacer realidad sus sueños. No basta solo la inspiración y tener una buena estrategia. Hay que estarse entrenando constantemente. Creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros.